En la mañana del 15 de enero de 1947, Betty Bersinger caminaba con su hija pequeña por un baldío de Leimert Park. A los alrededores había pocas personas y eso le permitía admirar el paisaje que estaba frente a ella. De pronto, su rostro cambió al asombro al ver lo que en un principio consideró que eran dos mitades de un maniquí desastre. Se acercó lo más que pudo ante la incertidumbre de saber qué era, y al tenerlo de frente, quedó impactada, pues se trataba del cuerpo de una mujer que había sido cortada en dos, pero extrañamente no tenía rastros de sangre, y esto era por una siniestra razón, que el cuerpo había sido lavado antes de abandonarlo en aquel terreno, y además había sido mutilada. Le sacaron los intestinos y le hicieron cortes desde las comisuras de las orejas, esto para dejarle un corte que se le conoce como la sonrisa de Glasgow. Elizabeth Short era el nombre de la víctima, quien trabajaba como camarera y cuyo mayor anhelo era ser actriz. Se cuenta que la última vez que la vieron con vida fue en el Hotel Biltmore, pero más tarde se enterarían que habían encontrado su cuerpo mutilado y con señales que había sido torturada hasta la muerte. Y en cuanto al responsable no hay una respuesta clara, pero quiero adelantarte algo. Después de 76 años el caso sigue impune y el misterio que rodea su muerte, créeme que te erizará la piel. Hola familia, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos un día más en el canal. Yo soy Laura y antes de comenzar te quiero pedir que si aún no te has suscrito por favor no dudes en hacerlo y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te enteres en cuanto suba un video nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. A principios de los 40, el cine hollywoodense no era esa industria impactante que conocemos actualmente. De hecho, su año más productivo fue en 1946, en donde rompieron récord de audiencia en las salas de cine, luego de que el enfrentamiento bélico llegara a su fin. Fue entonces cuando las miradas se colocaron en un objetivo, ingresar al séptimo arte como diera lugar, y entre estas personas se encontraba Elizabeth Short, que con 22 años y con una belleza impactante, soñaba con que un director o cazatalentos del espectáculo se interesara en ella. Sus allegados la describían con profundos ojos azules, piel muy clara, pelo castaño y ondulado, que le encantaba lucir bien sin importar si era su día de descanso, y para muestra de ello, es que la joven desde muy pequeña cuidó su apariencia con poco maquillaje y vestidos de preferencia oscuros, pues además de asegurar que era por elegancia, le gustaba porque resaltaba su palidez. La chica aprendió a explotar su estilo buscando tropezar con el destino que tanto buscaba, y lo consiguió, pero de una forma que jamás deseó, ya que su fama fue post-mortem. Ella es la protagonista de este video, y para comenzar regresaremos a aquel 29 de julio de 1924, el día en que Elizabeth nació dentro de una familia conformada por sus padres, Phoebe May Sawyer y Cleo Short, así como sus 4 hermanas. Su vida desde pequeña fue un tanto complicada, y al primer conflicto que se enfrentó fue en octubre de 1930, cuando su padre Cleo Short fingió su muerte para abandonarlas. La pequeña Beth, como la llamaban en casa, tenía 6 años y no estaba bien de salud, padecía asma y tenía que pasar los veranos en Medford y los inviernos en Florida con unos amigos de su madre, y así vivió por un largo tiempo, en donde aprendió a estar alejada de su familia. Sin embargo, su vida daría un giro radical cuando Cleo Short reapareció de manera sorpresiva cuando Beth tenía 19 años. De inmediato las 4 hijas, al igual que Phoebe May, lo despreciaron, pero no así Beth, quien ya tenía ideales artísticos y sin importar el pasado, se mudó con su padre a Vallejo, California, y más tarde ambos se trasladarían a Los Ángeles. Pero el encanto duraría poco, pues el supuesto amor que le profesaba su padre era falso, ya que solo lo utilizaba para limpiar, cocinar y ocuparse de la ropa sucia. Esto obviamente no iba con sus aspiraciones por filmar películas, así que luego de conseguir un empleo se mudó, y jamás lo volvió a ver. Al no tener a alguien que pusiera límites a su comportamiento, fue detenida por la policía el 23 de septiembre de 1943, luego de que fue sorprendida bebiendo alcohol sin haber alcanzado los 21 años. Esto provocaría que le abrieran una ficha y le mandaran de vuelta a Medford con su madre, en donde volvería a sentir frustración por no conseguir su más grande sueño. Y para evitar que continuara con una vida sin rumbo, les informó a los suyos que quería probar suerte en el estado de Florida, donde tenía muchos conocidos. No sería sencillo como lo había imaginado, pues durante 3 años se estuvo mudando de ciudad y volvía a su estado natal cada que podía para ver a su madre y hermanas. Elizabeth trabajaba de tiempo completo como camarera, y en sus ratos libres idealizaba un mundo que estaba muy lejano, un despegue en el cine, y un estilo de vida más glamurosa que solo se quedaba en su cabeza. Y quien fue partícipe de estos pensamientos artísticos fue Matthew Gordon Jr., quien trabajaba en la Fuerza Aérea,
y había sido destinado a la India para cumplir una misión. Desde lejos, Matthew Gordon la impulsaba a continuar con sus sueños e incluso le propuso matrimonio en una carta. Pero lamentablemente el casamiento no llegó a concretarse, ya que en agosto de 1945 Matthew murió a consecuencias de heridas de guerra. Este no sería el único romance que tendría la joven, pues a principios de 1946 conoció al teniente Gordon Franklin, con quien tuvo un tórrido romance, del cual estaban convencidos sus allegados llegarían al altar. Sin embargo, Elizabeth solo tenía una meta en la cabeza, y una relación estable no estaba incluida, así que el teniente finalizó el noviazgo, y dejó que Beth siguiera con sus aspiraciones ambiciosas de que alguien la descubriría en cualquier momento. Y al tiempo en que esperaba el milagro, vivía en hoteles baratos y pensiones en la ciudad de Los Ángeles, gastando el poco dinero en maquillaje y ropa cara. Pero jamás se imaginó que su muerte se avecinaba, ya que el jueves 9 de enero de 1947, Elizabeth Short fue vista en el bar del Hotel Biltmore a eso de las 10 de la noche, y tras cruzar el lobby salió a la calle, y nadie más sabría de su paradero, sino hasta el 15 de enero cuando una mujer fue testigo de aquel horripilante hallazgo, que incluso los policías que fueron testigos lo describieron como un acto aberrante. Cuando las autoridades llegaron al lugar de los hechos y vieron el cadáver mutilado y desnudo, también se percataron que no había ni una sola gota de sangre en el lugar. Su identidad fue rápidamente descubierta, pues sus huellas dactilares estaban registradas por una detención ocurrida 4 años antes, y se sintieron muy mal por la forma en cómo la habían dejado. Su cuerpo había sido seccionado por la mitad, y le habían drenado la sangre. Su rostro estaba cortado desde la comisura de los labios hasta las orejas, es decir, era parecido a una sonrisa. Le arrancaron el vaso, el corazón y los intestinos. Había sido asfixiada, tenía las piernas fracturadas por golpes, marcas en muñecas y tobillos que revelaban que había sido maniatada y torturada durante 3 días, además de otras heridas realizadas que afectaron sus órganos sexuales. Y fue precisamente la pérdida de sangre lo que causó su muerte. En la zona se encontró la huella de un zapato y marcas de los neumáticos del auto que la había trasladado, además de una bolsa de cemento con restos de agua ensangrentada. La noticia conmocionó a Los Ángeles, y los medios de comunicación no quisieron quedarse atrás. Por ello la bautizaron como la Dalia Negra, debido a que poco antes del homicidio se había estrenado la película Dalia Azul, que trata sobre la desaparición y asesinato de una mujer, cuya muerte se asemeja con el caso de Elizabeth. Una vez que Elizabeth Short fue identificada por su madre Phoebe, la joven fue sepultada en un cementerio de Oakland, y su caso permaneció abierto ante posibles pruebas. La atención de las personas estaba, pero no generaba curiosidad, y ante esto comenzaron a recibirse llamadas del posible asesino, quien, molesto, llamó al editor del diario, Los Angeles Examiner. En esta llamada dijo estar preocupado porque no estaban siguiendo bien la noticia, y anunció que le enviaría al día siguiente un paquete, el cual llegó conforme a lo acordado. En él colocaron el certificado de nacimiento de la víctima, fotos, tarjetas, recortes de diarios con la muerte de Matthew Gordon, y una agenda que llevaba en la tapa escrito Mark Hansen, quien era el dueño de un club nocturno y que había visto a la víctima el 8 de enero, mientras que el 9 habló por teléfono con ella, sin un motivo en especial. Por supuesto que fue el primer sospechoso de su muerte, pues además de haber alojado en reiteradas ocasiones a Elizabeth, el hombre reconoció ante la policía que había intentado sin éxito tener relaciones sexuales con ella, y también declaró que era cierto que la agenda enviada por el supuesto asesino era de su propiedad, pero que constantemente era usada por la fallecida para anotar los nombres de sus pretendientes, hombres con los que salía frecuentemente, pero con quienes nunca intimó. De hecho, ellos la abandonaban cuando se daban cuenta que no llegarían a más. Cada nombre anotado en esta agenda fue investigado, y obtuvieron que con 3 solo había sostenido intimidad, siendo el último de ellos, Robert Manley, un comerciante casado de 25 años, quien la llevó al Hotel Biltmore, pues Elizabeth le había dicho que ahí se encontraría con su hermana Virginia. Al saber esto, Robert fue el principal sospechoso, pero su mujer aseguró que había estado con ella la noche del 9 de enero, y tras ser sometido al detector de mentiras y al suero de la verdad, medicación psicoactiva que se usa ocasionalmente para conseguir confesiones, lo descartaron. Pero continuó contribuyendo para recabar pruebas. Por ejemplo, el 25 de enero, cuando hallaron en un bote de basura un zapato y el bolso de Elizabeth, mismos que fueron reconocidos por el joven. Hasta ese momento las autoridades contabilizaron 22 sospechosos y 250 policías asignados, pero el problema aquí
es que había tantas especulaciones que no permitían esclarecer el caso, siendo el más grave que Elizabeth Short había sido una presa para filmación de películas o grabaciones de asesinatos reales. También hubo más de 50 confesiones de hombres y mujeres que se atribuyeron el crimen. Cada uno les dio información detallada, y se hicieron de tantos datos que no pudieron procesarlos. Sabían que Elizabeth había sido retenida durante 3 días en algún lugar. Podría ser un sótano o una bodega de alguna casa particular. Incluso el propio padre de Elizabeth fue considerado como sospechoso. Y la razón para hacerlo es que Cleo Short vivía a 5 kilómetros de donde se halló el cuerpo, pero el hombre aseguró que no sabía nada de su hija desde hace casi 3 años y que era imposible incriminarlo. El tiempo pasó y ninguna prueba fehaciente se dio a conocer, hasta que en 1999 surgió algo que dejó sin palabras al detective de homicidios de la ciudad de Los Ángeles, Steve Hodel, y es que mientras estaba ordenando las pertenencias de su padre George, que ya tenía tiempo de haber fallecido, encontró unos álbumes fotográficos que tenían 2 imágenes. En ellas estaba una mujer de cabello oscuro, que tenía ojos claros y era bien parecida. En un principio no le prestó atención, pero su rostro se parecía a aquella joven que brutalmente fue asesinada, a quien habían llamado la Dalia Negra. ¿Qué hacían esas fotos ahí? No entendía nada, y analizando la situación, una incertidumbre rodeó sus pensamientos. ¿Acaso se trataba de la misma mujer? Tras esto decidió investigar de manera profesional, y luego de comparar su letra con las que había enviado el asesino de Elizabeth Short a la prensa, en donde se autodenominaba el vengador de la Dalia Negra, se dio cuenta que la caligrafía era idéntica. Envió todo al FBI y solicitó acceso a los archivos del caso, pero las primeras conclusiones de los peritos de reconocimiento facial y de los grafólogos no fueron concluyentes. Además, la familia Short negó que fuera Elizabeth la mujer de las imágenes. El detective no estaba conforme con las conclusiones, porque algo le decía que su padre había tenido que ver con el asesinato, ya que en la casa de George se encontró un recibo de compra de aquella época, el cual incluía 10 bolsas de cemento, del mismo tamaño y marca que encontraron en la escena del crimen, que contenía restos de sangre. Por otra parte, su padre había tenido su consultorio a solo 2 cuadras del Hotel Biltmore, donde se había visto por última vez a Elizabeth Short, y si esto no fuera suficiente, era médico cirujano, y tenía todos los conocimientos necesarios para someter a una hemicorporectomía a la altura de la espina lumbar, como lo hicieron con la víctima sin romper hueso. De igual manera, se descubrió que el auto, Ford Sedan del año 36, que los vecinos dijeron haber visto en el parque, cerca del terreno baldío, era muy parecido al que tenía George, y del mismo color. Pero sin duda lo más tétrico en el caso es que el presunto culpable solía hacer fiestas sexuales en su casa, con jóvenes aspirantes a ser actrices, y su hijo aseguraba que había tenido la ocasión perfecta para llevarlo a cabo, porque su familia estaba de viaje en la fecha del crimen. El detective indagó más, y tras contactar a su hermana, quien había acusado a su padre de abuso sexual cuando tenía 14 años, el cual no procedió y quedó en libertad, le informó que cuando estaba denunciando a su progenitor en las dependencias policiales, había escuchado a los policías decir que George era sospechoso en el caso de Elizabeth Short, a quien había matado de una forma bestial. Steve contactó a un conocido que trabajaba en la oficina del fiscal de Los Ángeles, que le prestó atención y le prometió revisar todo el material que había obtenido, y luego de 6 semanas de analizar detenidamente cada prueba, le confirmó lo que tanto temía. Y para comprobar su teoría, se apoyaron en el testimonio de algunos testigos de la época, que afirmaron haber visto juntos a George y a Elizabeth, e incluso uno de ellos afirmó que eran amantes. De esta manera concluyó toda la investigación, y dentro de ella añadieron que George Hodel, que por cierto se encontraba desde un principio en la larga lista de sospechosos, era el posible asesino de Elizabeth Short, al igual que de otras mujeres, entre ellas su secretaria, y 2 mujeres jóvenes que, al igual que la Dalia Negra, también aspiraban a ser actrices. Y lo mencionó como el posible asesino de Elizabeth Short, porque hasta ahora no se hace oficial esto, debido a que las autoridades consideran débiles las pruebas. Lo que sí es conocido es que este hombre realizó muchos crímenes, pero se libró de la justicia, porque un fiscal de la ciudad y un sargento de la época eran muy amigos de George, así que esto contesta la razón de no pagar por sus crímenes. Los expertos en materia de homicidio dicen que es el caso no resuelto más famoso en la historia de los Estados Unidos, y han pasado más de 70 años, pero el caso sigue siendo noticia, aunque el asesino seguramente ya esté muerto.
Pues familia, eso es todo por este día, espero que te haya gustado. Y si es así, por favor regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia sea cada día más grande. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Familia, que tengan un bonito fin de semana, les mando un abrazo muy fuerte hasta donde estén. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.